yo como antropóloga me involucré en el componente de salud mental como producto de la guerra que hubo en Guatemala, porque mucha gente quedó afectada, sobre todo yo que me involucré en el área rural con pueblos indígenas, muchas familias con la pérdida de sus hijos, pérdida de esposos, pérdida de hermanos, pérdida de diferentes miembros de la familia, muchas veces sin saber qué había pasado con ellos, o muchas veces habían sido testigos visuales de lo que había pasado. Yo comencé con ese interés y encontré un grupo guatemalteco que vive en México y que ellos comenzaron a ver la metodología del componente de salud mental a nivel grupal. Un grupo de madres del área Cachiquel y sobre todo viudas, ¿no? Después continué con grupos en el área Ixil y de ahí conocí al doctor Itzhak Levav, director del componente de salud mental de la OPS Washington, y él había tenido referencias mías, me pidió que trabajara con él y con el doctor Robert Kohn de la Universidad de Brown de Boston para trabajar en Guatemala un componente de salud mental, pero ya no con población víctimas de guerra, sino un componente mucho más complejo que, según la información de ellos, en el mundo no se había tocado con pueblos indígenas como es la esquizofrenia. Como yo estaba involucrada en Santiago Atitlán, entonces yo les condicioné que trabajaba con ellos, pero si era en Santiago Atitlán. En ninguna comunidad se había estudiado a nivel del interior del país ningún caso de esquizofrenia. Siempre cuando se encontraba algún caso de trastorno mental, los médicos resolvían mandarlo al Hospital Neuropsiquiátrico de Guatemala. Ahí el problema era muy complejo, muy serio, porque los médicos todos de la capital, hablando únicamente español, sin conocer el contexto indígena, el paciente que llegaba sin hablar una palabra de español. Entonces, ¿cómo expresar sus dolencias? ¿Cómo expresar su problema? ¿Cómo expresar lo que tenía? Entonces, ellos daban otros diagnósticos y las personas no se curaban. Esa ha sido nuestra realidad en Guatemala en este componente. Si tenemos problemas para enfermedades comunes y corrientes, tenemos problemas para niños que sufren desnutrición, que se conoce a nivel mundial, este componente que se mantiene en secreto sufre mucho. Inmediatamente me comuniqué con el líder de la comunidad, con quien yo tengo amistad hasta la fecha, Manuel Reanda Pablo, con quien siempre fue muy entusiasta en ver el desarrollo de su comunidad. Le platiqué de la situación, él estuvo totalmente de acuerdo en que el proyecto se desarrollaría ahí y que él me daba todo su apoyo. Entonces ya les iba a visitar a ellos, las familias aceptaban, porque inmediatamente se les ofreció tratamiento. Y muchas familias expresaron de que ellas habían sentido la necesidad de un apoyo de esa naturaleza, de un medicamento para sus pacientes, pero que habían a veces que traerlos al hospital neuropsiquiátrico, no contaban con el pasaje, necesitaban ayuda de personas que conocieran la capital y que a la hora de llegar al hospital eran muy maltratados por la barrera idiomática, por la barrera étnica. Entonces muchas personas, al conocer
esa realidad decidían no venir a Guatemala y el proceso iba en degeneración para la persona. Yo me siento bastante contenta porque se tuvo resultados muy positivos en personas cuyo proceso de esquizofrenia no estaba muy dañado. Estas personas que se mantenían aisladas ahora se encuentran en el pueblo trabajando. No le puedo decir del 100%, porque realmente habría que hacer alguna evaluación psiquiátrica, pero las personas se ven ya autosuficientes. Hay casos en que definitivamente no, porque la enfermedad muy seria, quizá vale la pena mencionar que el problema es tan serio en Santiago Atitlán que habían familias en que 3 miembros de una familia estaban afectados. El problema de la esquizofrenia es un problema muy serio, porque hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Y en ese sentido, el país, Guatemala, el gobierno, el Estado, no tiene programas para dar seguimiento a este tipo de problemas, porque la solución sería que a nivel del hospital neuropsiquiátrico tuvieran un campo de salud mental para personas indígenas, en el cual tuvieran personal que hablaran el idioma de la comunidad, que conocieran la cultura, que comprendieran cada elemento que la persona manifiesta. Eso sería lo ideal para estos casos, pero Guatemala no lo tiene. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Yo pues siempre he tenido interés en Santiago Atitlán y me involucré desde el principio por el asunto de la salud mental, los problemas económicos y también la problemática de educación escolar en los niños, en los jóvenes. Fue así como realmente comenzamos a pensar con Manuel la necesidad que había de crear proyectos de educación y fue que se comenzó con los proyectos de educación de preprimaria y primaria. Tuvimos, como siempre, apoyos, financiamiento de amigos del extranjero y es lo que tenemos hasta la fecha, que con la suerte de que nos han financiado a estudiantes de secundaria y que de esta manera pues ya se graduaron 2 estudiantes de maestro de educación primaria. Este año tenemos 3 que se van a graduar de maestro de educación primaria y con los sueños, como hablábamos anteriormente, de ver si podemos continuar, porque sí tenemos algunas barreras en el sentido del apoyo, del financiamiento económico, porque hemos tenido financiamiento, pero de amigos extranjeros. Del contexto guatemalteco, pues no hemos contado con eso.
Me enteré por medio de mi compañera, bueno, la considero como amiga, por medio de Micaela, es que ella me dijo que había un puesto libre y yo como estaba tan necesitada en ese momento y le dije que si me podría ayudar en qué se necesita para llevar y ir a dejar la papelería, y Micaela me dijo muchas cosas y me fui. Y creo que el segundo día, no sé, no recuerdo más, ella me llevó con la licenciada y sí nos conocimos con ella y en ese mismo momento me dieron el puesto. Sí, eso sí fue grandioso para mí. Cuando yo comencé con licenciada Elvita, yo fui la primera vez en su casa, ahí organizamos. Cuando yo comencé y la otra maestra que salió me dio un listado de los niños, pero saber dónde voy a entrar yo pensé, yo voy a organizar, yo hice por ciclo. Entonces, primero hasta tercero es el primer ciclo, de cuarto, quinto y sexto es otro ciclo. Entonces, cuando yo visité casa en casa a revisar sus cuadernos, cuando a la vez tiene contenidos en su cuaderno, yo apunté mi cuaderno. Cuando el siguiente día que vienen aquí a recibir su clase de reforzamiento coincide con el tema que ellos enseñaron en su clase, los niños sí todos ganaron y salieron con buenos punteos. Micaela, ella me invitó porque yo soy comadrona. Ella me invitó para una entrevista, creo que la licenciada Elvita, ella nos invitó. Entonces por eso vino Micaela, porque ella me conoce mucho y ella vino a avisarme que voy a ir allá. Entonces nos fuimos con otra compañera comadrona también. Y Elvita, ella nos entrevistó, entonces por eso llegué yo allá. Entonces, gracias a Dios que Elvita, ella me preguntó cuántos hijos tengo y qué grados están. Entonces, ella me dijo que le vamos a tomar tu hijo aquí, me dijo. Y yo me quedé contento porque ninguna, pues, que de mis hijos, ninguno le están apoyando, pues, ninguno. Entonces solita yo estoy trabajando, yo salgo en las noches de ir a atender partos, a veces estoy bien cansada, regreso y yo soy tejedora. Y yo hago huipiles para vender, para dar sus estudios de mis hijos. Y mi esposo, él gana 30 quetzales. Y a veces hay trabajos, a veces no hay trabajo. Yo estoy luchando mucho con mis hijos. Yo quiero que mis hijos pues que estudien, porque no quiero que mis hijos ellos sufren como estoy sufriendo yo. Siempre cuando llegué casa en casa, el padre o la mamá siempre me recibió con amor, digo yo, porque yo estoy apoyando a sus hijos. Entonces, cuando llego en casa, de que sí, realmente todas las madres y los padres de familia me están recibiendo con amabilidades, de que sí, hasta que yo llego con ellos empiezan a hablar, a conversar con ellos, que sus hijos, que le faltan esos. Entonces, para que yo también que tenga esa información, porque cada madre
a preguntar a la escuela cómo va sus hijos. Después la madre me cuentan a mí, entonces así la información para que yo y la madre entonces estamos apoyando a sus hijos. Entonces así estamos en cadena. Es una comunidad de 50.000 habitantes. Entonces yo me doy cuenta que el apoyar a 50 estudiantes es muy poco. Es muy poco para ir resolviendo las necesidades reales que hay. Ahí es donde el gobierno debería tomar cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, trabajar todos en forma coordinada, porque no se puede ver al individuo solamente desde un componente, sino que es todo un componente social, mental, económico, cultural. Y esto en nuestro medio se carece. Ven un componente aislado de esta manera, otro componente aislado, y de esta manera nunca vamos a salir adelante. Es ahí realmente donde están las necesidades graves en nuestro país y con soluciones muy, muy pobres. Para tener personal que trabaje en la comunidad, tiene que ser de la comunidad. En este caso, maestras del pueblo Sutujil, formadas como maestras y que han tenido algunas experiencias ya en la docencia. Las mamás siempre me reciben con amabilidad y cuando llego solo digo a los niños que traigan todos sus cuadernos, empiezo a revisar si está todo en orden o está desordenado, manchado todo, y empiezo a revisar. Y después de todo esto les hago la pregunta. A veces los niños dicen que tenemos muchas dudas, un montón de dudas, digamos, matemática, en L1, y yo empiezo a resolver. Cuando nos dicen que nos vamos cada 15 los domingos, en la tarde es que ellas nos enseñan dinámica y nos enseñan lo que es la matemática. Escribir más para aprender a escribir y aprender más el español también. Y cuando nosotros nos enseñan en mi escuela, a veces yo no entiendo, pero ellos me enseñan más, aprendo más también. Es que tengo un patrón para entregarle las mostacillas, lo que yo hago y yo lo entrego a ella y ella va a vender a otro lado. Como ir a trabajar en las fincas, a cortar café y mucho. Hacer mostacilla en la casa, ayuda a mi mamá en la cocina, comprar como para comer y para lo que es a comprar una arroba de maíz. No sé nada de mi papá. Quiero ser maestra. Y me gusta enseñar a los niños cómo leer y escribir, y enseñar a los niños. Para que algún día que cuando llegan a otro nivel ya sabe leer y escribir. Y cuando encuentro a alguien como los gringos hablan español y ellos si quieren hablar con ellos pueden hablar, por eso. Y por eso yo quiero ser maestra.
Chanechwanan kinyari chkir tawjinan kinyari chkir lok binyon chkahoh ba mahosama imahompak tak haba nishtun trayuha shruyano kabe to makatchinyos ba trayu perkinso nan chkaba miskierno ban shkamina ra basico pero stuban punach tok spamnem nempak raho tos chichnara shavr wakatwaru iha ba harahon ba anan chaka bahon ba shpak naman da shmona pak na naksara wala shara kamin. El trabajo cuesta. Por ejemplo, hacer mostacilla no es fácil, es difícil de hacer porque son pequeñitas y a veces cuando los extranjeros vienen, sí, los extranjeros sí pagan, pero los que compran acá no pagan más de lo que los niños imaginan, pues. Entonces hay algunos que dicen es mejor la educación y otros dicen es mejor el trabajo. Porque allí podemos ganar, podemos comer muchas cosas, pero sin la educación. El proyecto de los niños y los jóvenes empezó con selección del amigo Manuel Reanda, él como conocedor de la comunidad. Entonces él conocía quiénes eran las familias pobres más necesitadas, más vulnerables, entonces él seleccionó estas familias. Ahí habían jóvenes que querían estudiar música, que querían estudiar arte y comenzó con estos grupos de jóvenes. Se siguió varios años con un trabajo de becas, ¿verdad? Y se consideró que era importante que no era solamente dar el apoyo económico como beca, sino que buscar o contratar maestras de educación primaria para que a los niños les dieran un reforzamiento de sus clases, porque solamente la educación en la escuela, como son grupos grandes, no siempre los niños captan todo lo que deben captar. Entonces, de esta manera se les comenzó a dar apoyo a los niños estudiantes de preprimaria, primaria, para que los niños no perdieran su beca. Cuando yo entré, ahí sí empezó y todas las madres se quedaron contentas porque cada semana se reunieron a los niños y cada semana también nosotras tenemos que los materiales que necesita para apoyar a los niños. Entonces sí, así, pero hoy en día sí está mejorando este proyecto. Quiero que bueno, nanti spori de sini to se reliat con gamen la chba. Entonces quiero que saya anan ska kino que ni to ba kabra khane rumari avia. Hon ke manta kom singe kot pe clase anan ba ampa basin be ishkan ke chaiba la ishkara ke benot maestra. Las maestras tienen un papel muy importante en este proyecto, porque por un lado tienen grupos de estudiantes los fines de semana o ellos eligen qué día es conveniente para que se reúnan en grupo en la escuelita de Panabaja. Pero cuando hay niñas o niños que están bastante atrasados, que necesitan realmente el apoyo, ellas hacen visitas domiciliarias y dan el apoyo personalizado
al niño o la niña que lo necesita? Al llegar a la casa a revisar sus tareas, de que sí, el niño o la niña sí le ponen atención. Entonces, quiere decir también, es importante venir aquí a recibir sus clases así con conjuntos, para expresar sus ideas, intercambiar ideas, aprender algo, a motivarlos. Entonces, a mí me gustó, por eso reunimos aquí. Cuando llego en la casa de ellos, cuando la mamá me dice que hay, por ejemplo, en el mes de enero, sí siempre se necesita útiles, pero este proyecto sí le dan un poco, pero no tantos. Entonces la mamá, cuando llegué a hacer la visita con ellas, siempre me dijo que lo más necesita es el libro de lectura. Porque el libro de lectura tiene un valor muy caro, digo yo, porque la madre no puede comprar. Ver el esfuerzo, el entusiasmo de las madres. Porque si bien es cierto que el financiamiento, el apoyo económico que se les da no es para cubrir la totalidad de los estudios, sino que es un apoyo, ellas también están haciendo el esfuerzo en el sentido de trabajar para que los niños tengan todos sus útiles, tengan todo lo que necesitan. Y seguramente hacen algún sacrificio, porque son familias de escasos recursos. Y yo estoy 100% segura que se evitan de un paseo, que es muy lógico en la vida social, se evitan de un pan nutricional, de un plato nutricional, que ahí ya es una necesidad, pero ellos lo están viendo en plan de futuro. Entonces, en ese sentido es que también yo me siento motivada y agradecida con las madres porque han contribuido a dar seguimiento a estos sueños que hemos tenido. Estoy muy agradecido por haber dejado mi familia en ese proyecto que he escuchado una vez en el Panamá, que el Grupo de María ha apoyado mi hija Erika. Sí. Yo trabajo desde las 5 de la mañana y a veces a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, trabajando con mostacía de tejido y también huipil y muchas cosas. Pero con esto no puede alcanzar con mis 4 hijos. Y también agradezco a las señoritas también que una vez ha sacado unos puntos menos mi hija, pero él vinieron en nuestra casa, entonces él me apoyó mi hija de revisar sus cuadernos, porque yo he sacado mi 2º grado y él 6º. No puede ayudar en cualquier trabajo que él haga. Después de venir a clases, tengo que trabajar, hacer mostacía o bordado, por eso no puedo ayudar mucho a ella. Pero gracias a las maestras, que ellas le han apoyado mucho, bastante. Es una gran ayuda para mí. A mí me gustaría que ella fuera doctora para ayudar a las personas que están enfermas. Y también, como estamos hoy en el presente, hay mucha desnutrición, yo veo mucha desnutrición, y para ayudar a las personas también a combatir esa enfermedad. Ahorita sí estamos en un nivel normal, pero si nos dicen que ya no hay fondos, todo se va para abajo, porque puede ser que algunos padres dicen que sí podemos sostener, pero otros
como son muchos, digamos 8, 7, 9 en una familia, entonces no. Si se termina el apoyo acá, se termina el estudio también. Se acaba todo para algunos. Nuestra ambición, nuestros deseos, nuestros sueños son de que Guatemala esté bien en todo sentido, económico, social, político, cultural, salir de esos índices que tenemos de pobreza. Y en ese sentido son la lucha por salir adelante, de que seamos un pueblo reconocido por su gran población indígena, pero con gran avance cultural, social, económico, profesional, para que se recuerde siempre como el pueblo maya, como un pueblo avanzado. Eso sería un gran beneficio, no para un grupo social, no para un grupo étnico, sino para todo el país, para todo el contexto centroamericano y para nivel mundial, porque estamos viviendo en un proceso de globalización realmente. Esos son los sueños en los cuales vivimos, pero son sueños. Esperamos que algún día se puedan cumplir.